Mejor es un día, el mejor lugar del mundo. exactamente, mejor es un día en sus atrios que mil fuera de él. Así que estamos claros que aunque no seamos muchos, aunque seamos pocos, aunque seamos lo que seamos, cuando estamos en la presencia de Dios, estamos en el mejor lugar. Amén. Y luego tres reunidos. Ahí está Dios en el reino. Así que Dios me los bendiga esta mañana y siempre. También le damos la bienvenida a aquellos que nos ven por las redes sociales. Que Dios me los bendiga allí donde están y que podamos cada día aprender más de su palabra. Vamos a estudiar un tema que a mí me gusta mucho, porque me reafirma en la fe, que es ver cómo todo lo que Dios predijo en el pasado se cumplió en el futuro. Se ha cumplido completamente. Podemos tener confianza de que la palabra de Dios es real y es una vía segura en este mundo de maldad. Así que vamos a estudiar hoy lo que son las fiestas judías. Yo diría las fiestas de Dios, el calendario de Dios. Porque vamos a estudiar eso hoy para poder afianzarnos más en la fe. Y bien, antes de hacerlo voy a arrodillar una vez más para pedir a nuestro Dios su dirección. Si aquellos que puedan, arrodíllense conmigo, los que no, arrodillen su mente. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos en esta hora que vamos a abrir tu palabra, que vamos a estudiar, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos llene, nos ilumine, nos ayude a poder comprender el plan de la salvación completamente, que podamos acercarnos cada día más a ti, Señor. Amén. Que tu Santo Espíritu se pueda mover en medio nuestro, que podamos, Señor, salir de aquí henchidos de ti. Amén. Y con más confianza y con más conocimiento para poder seguirte. Te lo suplicamos todos los que amado Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos entonces a comenzar. Voy a empezar repasando todo lo que hemos estado estudiando en temas anteriores. Esto es una continuidad del tema de lo que es el santuario. Entonces, para que vamos a repasarles por arribita. Hermanos, el santuario era el plan de la salvación. El santuario de Dios es el plan de la salvación. Y en el santuario está todo lo que necesitamos entender y comprender para poder salvar. Ahí está todo. Y como Jesús lo que hizo en el santuario, primeramente vino a nuestro campamento para poder vivir en nuestro campamento una vida perfecta, lo que nosotros tenemos que darle a la ley, una vida perfecta. Así que Jesús vino aquí a confeccionar un manto de perfecta justicia a la vida. Vivió en el campamento una vida perfecta, no pecó, no cometió ninguna falta, y todo lo hizo bajo el conocimiento, bajo la dirección de su poder de Dios. También, eso es nuestro campamento. En el altar de sacrificio, pagó por nuestros pecados Jesús. En el lavacro, resucitó, porque la Biblia indica la resurrección, resucitó para poder interceder por cada uno de nosotros en el cielo. Y también en el lugar santo, ahí está intercediendo por cada uno de nosotros. En el lugar santísimo está una obra de juicio en Jesús para cada uno de los que aquellos que dicen ser creyentes. Estamos en juicio, y ese juicio empezó en 1844, cuando especialmente en el mensaje del primer ángel, que dice que la hora de su juicio ha llegado, y que estamos en el juicio. Y entonces Jesús también está acá para también sacar los pecados del santuario, que empezó en 1844, y lo va a poner en la cabeza del macho cabrío sacerdote, que es el día de expiación, completamente, para que esos pecados puedan ser puestos en la cabeza del diablo y pague por los pecados de todos, porque en estos momentos, mis hermanos, Dios está haciendo cargo de los pecados de cada uno de nosotros. Pero los pecados no le pertenecen a Dios, le pertenecen a quién? Al enemigo. Así que van a ser puestos en la cabeza de él. Él va a tener que responder por esos pecados, no solamente por los de él, sino también por lo que le hizo cometer a cada uno de los hijos de Dios. Así que después también Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nuevo y va a vivir en nuestro corazón. Así que
El plan de salvación empieza en el campamento, cuando Jesús vino al campamento, y termina en el campamento, cuando Jesús va a venir a vivir con todos los redimidos. Así que ese es el plan de salvación, mi hermano. Ahora vamos a estudiar las fiestas, porque el santuario es el plan de salvación, pero las fiestas judías es lo que demuestra cada momento en este plan de salvación, en el santuario. Las fiestas judías. Las fiestas judías nos dicen completamente lo que es el calendario de Dios, de las fiestas judías. Y ahí podemos ver, mis hermanos, el Mesías no solo tiene un santuario, sino también tiene un calendario de eventos, de fechas específicas y sus movimientos. Y son específicos, mi hermano. Dios es un Dios específico. Como veremos, cada movimiento de Jesús que va a realizar a través del santuario, que ya está en su calendario antes de que Él venga a la tierra. Así que vamos a verlo. Realmente vamos a ver el movimiento de Jesús en el santuario en su nacimiento. ¿Saben que sí había una fecha específica para el nacimiento de Jesús? No, Dios no la reveló, pero Dios la tenía. Porque el versículo de prueba dice, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Ves? Hubo un tiempo, Dios tenía un tiempo, mi hermano. También podemos un tiempo también en las fiestas judías del bautismo de Jesús. También un tiempo específico para la muerte de Jesús. Un tiempo específico para su entierro, un tiempo específico para su resurrección, un tiempo específico para su ministerio en el santuario celestial, un tiempo específico para todo, para el juicio, para todo. Así que Dios tiene un calendario que tiene eventos específicos para todo. Dice la mensajera del Señor, en el Deseado de toda la gente, página 23, dice la mensajera del Señor, la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. ¿Dónde en el Edén? 3:15. Ahí está la venida del Señor. Y pondré enemistad en el día de la mujer, tu simiente y la simiente suya, ella te herirá la cabeza y tú le vas a herir el calcañar. Ahí está diciéndole ya la venida del Señor estaba predicha. Ahí estaba. Dice, cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito. Esperaban que fuese el libertador. Qué gran chasco. Esperaban que fuese el libertador y lo que era un asesino. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. ¿Tardó para quién? Tardó para los seres humanos. No para Dios. Tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Noé, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo, no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento. También todos interpretaron correctamente, todos no interpretaron correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro, y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel, y muchos estaban listos para exclamar, se han prolongado los días y fracasa toda profecía. Ezequiel 22, 12 y 22 dice, pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no tienen ni premura ni tardanza. Así que, mis hermanos, Dios ni se adelanta ni se atrasa. Dios tiene fechas específicas. Especialmente cuando vino el nacimiento de Jesús. Ahí podemos ver que Dios tenía una fecha específica. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, que fue nuestra lectura bíblica, Gálatas 4 y 5, dice la palabra de Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que ha venido el cumplimiento del tiempo. Dios tenía un tiempo específico. Mi hermano, no era el 25 de diciembre. Dios no dio la fecha así para que no derrotáramos la fecha.
Pero yo estudiando y haciendo un estudio minucioso, yo estoy seguro de que el cumplimiento del tiempo, porque Jesús vino a nuestro tabernáculo, Él se hizo, vamos a decirle, tabernaculó con nosotros. ¿Ves? Así que yo creo que Jesús vino a esta tierra en el tiempo de los tabernáculos. Y eso te lo voy a comprobar más adelante. Jesús vino en el tiempo de los tabernáculos. Sí. El mes séptimo, porque el tabernáculo era el mes séptimo. Déjame explicarle algo. El calendario judío no es igual que el calendario nuestro. El calendario judío empieza en el mes de marzo. El primer mes del calendario judío, que es el mes de Abib, el mes de Nisan, era en el mes de marzo, empieza en marzo. Y empieza también con la primavera. Empieza con la primavera y tenía 4 fiestas en la primavera y 3 fiestas en otoño. Así que es un calendario que no es igual que nosotros. El calendario lunar es de nosotros un calendario solar. No concuerda con el calendario lunar. Pero para que tengan idea, empieza con el mes de marzo, el calendario hebreo. Así que Jesús no nació el 25 de diciembre, Jesús nació en la fecha de los tabernáculos. Y vamos a estudiar más adelante, que nos vamos a dar cuenta que Jesús nació el 15 del mes de Abib, el séptimo mes del calendario hebreo, que era la fecha del tabernáculo. ¿Ves? Vamos a estudiar realmente. Y especialmente por el día, vamos a ver cuando fue bautizado. Saben que fue bautizado y cada uno cuando empezaba su ministerio, lo que es cada uno de los sacerdotes y todos los que están levitas tenían que presentarse al santuario cuando tenían 30 años, el mismo día de su cumpleaños. Y podemos ver, vamos a estudiar algo, me estoy adelantando, como el mismo día del cumpleaños de Jesús fue bautizado en el Jordán. Amén. Y 3 años y medio después murió. Exactamente en la primavera del año 31. Vamos a ver todo eso. Así que Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús nació, vamos a decir en nuestro calendario, viene siendo entre septiembre y octubre, en nuestro calendario. Y como eran días específicos, no caía siempre en el mismo día. Para que tengan idea, en este año, lo que es el día de crucifixión de Jesús cayó viernes. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no era un día específico. Como era un día específico, es como el cumpleaños tuyo. Exacto. No cae siempre en el mismo día de la semana. Se va cayendo, va rotándose diferentes días. ¿Ves? Este año, el 14 de Nisan, cayó miércoles. Cayó miércoles en nuestro calendario. Cayó miércoles, jueves tuvo Jesús en la tumba y entonces el viernes resucitó. Así que estaban diciendo que Semana Santa Jesús resucitó el domingo y no fue el domingo. Fue el viernes. ¿Ves? ¿Por qué? Porque va rotando. Ahora, como Jesús vino, sí, murió un viernes, estuvo el sábado en la tumba y el domingo resucitó, cuando Jesús vino. ¿Entiendes? Pero así, mis hermanos, para que tengan idea. Así que el bautismo del Mesías, ahora vamos a estudiar, y déjame decirle que cada vez que hay un evento en el calendario de Dios, siempre hay un anuncio terrenal para lo que va a pasar. Cuando Jesús estaba a punto de nacer, o que había nacido, ¿qué fue lo que hicieron los ángeles? ¿Cuál fue el evento lo que pasó en esta tierra para poder decirle que había nacido el Mesías? Visitó a los pastores. Los pastores, los ángeles visitaron a los pastores en el campo y dijeron, ha nacido el Mesías. También, algo esencial, también los sabios que vinieron buscando al Mesías, también llegaron a Jerusalén y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Venimos a adorarlo. Ellos se quedaron como que, ¿dónde está? Pero cuando vieron a los pastores, dijeron, ¿dónde había de nacer el Mesías? Había de nacer en Belén. Y entonces ahí fue un anuncio terrenal para que ellos pudieran
para que la gente pudiera estar en la misma página de Dios. Pero ellos no, el ser humano nunca ha estado, siempre Dios está adelante. El ser humano siempre va atrás, arrastra pero va atrás. Y también el bautismo del Mesías tenía una fecha específica, porque Dios es específico. En Daniel capítulo 9, versículos 25, 27, 25, 24, 25, ahí podemos ver la fecha que Dios tenía en su dicho mucho antes. Yo diría que Daniel fue más o menos como unos 500, yo diría que casi 600 años antes de que viniera Jesús. Y él ya dijo la fecha específica del nacimiento del bautismo de Jesús. Dice aquí, dice Daniel capítulo 9, 25, 24, 25. 70 semanas están determinadas, están cortadas, la palabra determinada ahí es la palabra chatar, están cortadas. ¿Cortadas de dónde? De la profecía de los 2000 ya está y mañana, es cortada de él. Y están cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que eso fue en el año 457 a.C., dada por Artajerjes, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Así que hasta la venida del Mesías para ser ungido, la palabra Mesías quiere decir ungido, mi hermano. Y la palabra Cristo quiere decir, que significa ungido. ¿Ves? Así que ahí podemos ver que habían 483 años desde la salida de la orden para restaurar a edificar Jerusalén hasta que viniera Jesús para ser ungido, para ser bautizado. Exactamente. Así que cuando tiramos los cálculos, podemos ver que eso da en el año 27 después de Cristo. ¿Ok? Y aquí podemos ver cómo el anuncio terrenal del bautismo, ¿cuál fue el anuncio terrenal del bautismo? Cuando Jesús estaba a punto de ser bautizado, ¿qué fue lo que Dios usó para que pudieran dar ese anuncio? ¿Cuál fue? Juan el Bautista, que vino 6 meses antes, dando el bautismo de arrepentimiento. Para poder llamar a la gente, para que pudieran conocer al Mesías. ¿Me entiendes? Y el Espíritu Santo también. Ahí está, el Espíritu está trabajando. ¿Y qué dijo Juan el Bautista cuando vio venir a Jesús? Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo identificó completamente. Y en el bautismo de Jesús, que fuera en el ungimiento, ahí podemos ver el ungimiento del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Dice que una voz Dios del cielo le dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, no que fue paloma, sino que descendió en forma de paloma, ¿ok? Y fue lleno Jesús del Espíritu Santo, completamente, para dar el ministerio. Y podemos ver también, cuando Jesús también, cuando ves el Mesías, cuando Pedro y Andrés, fíjate lo que hizo en Juan capítulo 1, versículo 40-41, cuando Andrés llamó a su hermano Pedro para decirle que había hallado el Mesías. Fíjate, dice aquí la palabra de Dios, que significa ungido, el Mesías. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan. Cuando Juan le dijo: es que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Andrés había oído a Juan decir eso. Y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Ves? Así que podemos ver que el Mesías es el Cristo. Cuando decimos Cristo, estamos diciendo también Mesías. Y Mesías significa ungido. Así que, mis hermanos, ahí podemos ver como todo estaba, como Dios tenía la fecha específica para el bautismo de Jesús. Y lo podemos ver en la profecía que Dios tenía. Cuando leemos Hechos capítulo
10, versículos 36 al 38. Ahí podemos ver también como nos dice que por unción del Espíritu Santo de Jesús con Jesús. Dice: Dios, enviando mensaje a los hijos de Israel, anunciado el Evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo mil bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí podemos ver como todo estaba, y esto fue cuando el apedreamiento de Esteban. ¿Se recuerdan? Ahí Esteban terminó con todo eso, hablando sobre eso, sobre todo lo que pasó Jesús, como Jesús fue ungido. Así que podemos ver que como Jesús estaba todos los pasos de Jesús en el santuario, estaban todos con fechas específicas por Dios. Ahora vamos a poder ver más específicamente la fecha de lo que es la muerte de Jesús, que eso estaba profetizado también es con exactitud, completamente, la muerte de Jesús en la cruz. El anuncio terrenal. ¿Cuál fue el anuncio terrenal de la muerte de Jesús? Aunque yo no entendía, el anuncio terrenal fue el Domingo de Ramos, que ahí todo lo que es el pueblo empezaron a dar la bienvenida al Rey que viene en el nombre del Señor. Ahí estaba diciendo completamente la anuncio terrenal, porque sabían que el Mesías iba a morir, pero ellos no sabían lo que estaba pasando, no se dieron cuenta de lo que iba a pasar, pero estaban anunciando eso. Así que podemos ver también cómo la muerte de Jesús había un día específico. Y como también, fíjense que era un día específico, que cuando no había pasado todavía el día, por ejemplo, cuando estaba, vamos a leer rápidamente, en Juan capítulo 2, versículo 4, cuando se acabó el vino en las bodas, ¿qué le dijo la madre a Jesús? No había vino. ¿Pero qué le respondió Jesús? Madre, aún no ha llegado mi hora. Así que había un tiempo específico para la muerte de Jesús. También cuando Juan, en Juan 7:30, cuando Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, dice que los judíos cogieron piedra para pelearle, y él pasó por el medio, sin problema ninguno. Dice Juan 17:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Así que, ahí podemos ver clarito, Juan 8:20. ¿Viste lo que dice Jesús aquí? Cuando dijo: sí, no conocen, ni me conocen a mí, ni conocen a mi Padre. Dice aquí, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Porque había una hora específica para la crucifixión de Jesús. Pero ya cuando ya estaba al final, ya faltando ya poco tiempo, ya Jesús estaba diciendo: ya llegó mi hora. Fíjate que en Juan, capítulo 12, versículos 23 y 27, llegaron unos griegos para decirle, para invitar a Jesús a que fuera a predicar el Evangelio a su tierra. Y fíjate que Jesús dijo: ya llegó la hora, ya no es hora de ir a predicar el Evangelio ya, como diciendo a los discípulos: eso le queda a ustedes, ya la hora de partida llegó. Ahí podemos ver eso. También, cuando Jesús se reunió con los discípulos para la comida final, había llegado la hora que Jesús dejaría el mundo y iba al Padre. Dice en Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya sabía que estaba llegando su hora. Juan 17:1.
Dice la palabra de Dios, en esa oración intercesora, dice Jesús, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así que había llegado la hora. El deseado de toda la gente, página 121, la mensajera del Señor dice, las palabras, aún no ha venido mi hora, indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad, antes de la venida a la tierra. Así que, cuando dice todo acto, así que todo acto de la vida de Jesús se estaba realizando en cumplimiento del plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Así que, mis hermanos, ahí podemos ver. El plan estuvo, eso sigue siendo ella, el plan estuvo delante de él. ¿Delante de quién? De Jesús. Perfecto en todos sus detalles. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. Así que él conocía el plan cuando estaba en el cielo, pero cuando estaba aquí en la tierra, el plan no era conocido. ¿Cómo andaba? Paso a paso, porque el Padre lo guiaba. Ahora, ¿cómo el Padre lo guiaba? A través de la palabra de Dios. A través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración y a través de Jesús se pasaba horas en comunión con su Padre, que es la única forma de poder saber el plan de Dios. Por eso Dios lo trataba y lo llevaba paso a paso. Sigue diciendo él. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. En el momento señalado, ¿dónde? Por el Padre. No vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase la ocasión. Es decir, no se adelantaba ni se atrasaba. Por eso, mis hermanos, hoy en día nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ponerlo todo en las manos de Dios. Amén. Para no adelantarnos y no atrasarnos en las cosas. Porque a veces por querer ayudar a Dios nos metemos en problemas. Grandemente, es así. Así que todo tenemos que ser así. Todo lo tenemos que poner en las manos de Dios. Todo. En el Ministerio de Educación, en la página 380, sigue diciendo el Espíritu y Poesía. Se nos dice que Jesús no hizo planes diarios para sí mismo. ¡Wow! Jesús no hizo planes diarios para sí mismo. Cristo, en su vida terrenal, no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él. Y día a día, el Padre se los revelaba a través del estudio de la palabra de Dios, de la oración y de la entrega que Jesús tenía cada día. Amén. Es como único se lo revelaba, mi hermano. Y también lo puede hacer con cada uno de nosotros. Amén. Si nos dejamos guiar. Exacto. Esto es lo que hay. Jesús pudo haber escogido muchas veces seguir su propio camino, pero no. Él escogió siempre el camino del Padre, completamente. Y aquí podemos ver cómo había un día específico para la muerte de Jesús. Y ello está en Daniel capítulo 7, 26 y 27. Dios anuncia aquí el año cuando Jesús va a morir. El año lo anuncia completamente. Dice la palabra de Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así que dice, después de las 70 semanas, de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. El 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana ¿qué? De la semana 70, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que está hablando 62 semanas, 7 más 62, da 69 semanas, era para que Jesús el Mesías viniera, para que fuera ungido. Ahora, ya en la última semana, Jesús iba a morir a la mitad de la semana. A la mitad de la semana. Y exactamente, cuando Jesús fue bautizado en el otoño. ¿Por qué en el otoño? Porque fue bautizado en el día de su cumpleaños. Cuando él vino a Juan
al Jordán para ser bautizados. Él tenía que presentarse el mismo día de su cumpleaños, bautizados en el otoño. Al otoño del 27, al otoño del 28, un año. Otoño del 29, 2 años. Otoño del 30, 3 años. Ahora, primavera del 2031, porque estamos hablando mes 7, 8, 9, 10, 11, 12, y el 6 meses, porque eran 3 años y medio. ¿Entiendes? Así que en la primavera, que era el mes de Aviv, ahí Jesús murió el 14 de Nisan. Así mismo, 3 años y 6 meses después de su bautismo. Wow. Completamente. Estaba el día específico, estaba señalado en el calendario profético de Dios. Y ahí podemos ver que eso fue exacto. En el 31, después de Cristo, Jesús murió en el mes de Nisan, el 14 de Nisan. ¿Qué cae? Cae entre marzo y abril. Entre marzo y abril, dependiendo del día. Pero el mes de Nisan empieza en marzo. Ok. Ahora, ustedes saben que el día, el mes y la hora exacta de la muerte de Jesús también estaba profetizado desde hace más de, yo diría, más de 5.000 años más o menos por ahí. 4.000 años. No, yo diría que menos. Unos 3.000 y pico de años. Porque fue cuando Moisés, dice Éxodo capítulo 12, versículos 5 y 6. Éxodo 12, versículos 5 y 6. Estaba profetizado el mes, el día y la hora específica. Éxodo 14, 5 y 6. Dice aquí: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardará hasta el día 14. Ahí está. ¿Éxodo qué, perdón? Éxodo 14. Éxodo 14. No, 12. Éxodo 12, perdón. 5 y 6. Perdón. Éxodo 12, 5 y 6. Dice, el animal será sin defecto. ¿Por qué sin defecto? Porque Jesús era sin defecto. Jesús no cometió pecado. Por eso era perfecto. Era sin defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Del mes de cuál? Del primer mes, que es el mes de Nisan. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora, entre las 2 tardes. Ustedes saben que la primera tarde empieza a las 12 del día, cuando va cayendo el sol, cuando empieza a caer el sol. Esas son las horas de la tarde. ¿Entienden? Porque las otras horas son las horas de la mañana. Ok, y es entre las 2 tardes. ¿Por qué? Porque está la tarde que empieza a caer el sol, y ya cuando se pone el sol como tal. Ya, cuando se pone el sol. Y Jesús murió entre las 2 tardes. Precisamente. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, que en el calendario, en la hora, porque déjame decirle que también las horas nosotros están confundidas completamente. Las horas en Israel son las horas del día, son 12 horas del día. Y las horas de la noche son 12 horas de la noche. No es como aquí que el calendario gregoriano, entonces termina a las 12 de la noche. ¿Me entiendes? Y no, el calendario hebreo terminaba a las 6 de la tarde. A las 7 de la tarde ya era la hora 12. ¿Ves? ¿Me entiendes? Porque empezaba, las horas del día eran 12 y las horas de la noche eran 12. ¿Bien? Así que así estamos. ¿Sí? No, sí, algo, estamos estudiando. ¿Cómo estudiamos? No, que yo iba a decir que dicen que Jesús duró 3 días en la cama, que no es el tema, pero no te está hablando. Entonces, ¿cómo fueron los 3 días? ¿Por qué él murió viernes? Porque los días
hay un sistema que se llama cómputo inclusivo, que no solamente un día completo, una porción de un día se toma como un día completo. ¿Me entiendes? Aunque no sea el día completo. Eso es lo que yo me imagino. Eso podemos estudiarlo más adelante también, pero aunque no es parte del tema, pero es así, aunque no sea el día completo. Por ejemplo, él murió el viernes, ya se toma que el viernes fue un día, el sábado segundo, es 2 días, pero tampoco, él no duró tampoco el domingo completamente todo el día del domingo. Resucitó el domingo temprano también a la madrugada, ¿entiendes? Pero toda porción de un día se tomaba como un día, en el cómputo inclusivo. Bien. Así que Cristo murió a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, que viene siendo la hora novena del calendario hebreo. ¿Ves? La hora novena. Porque la hora sexta es las 12 del día del calendario hebreo. Así que fíjense. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Cristo era el Cordero Pascual. 1 Corintios 5, 7. Dice la palabra de Dios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Así que ahí podemos ver que Cristo era la Pascua. El Cordero Pascual era Cristo Jesús y fue sacrificado por nosotros. Fíjate que Jesús clamó a la hora que tenía que morir. Dice aquí en Mateo capítulo 27, versículos 44-46. Jesús clamó a la hora novena. Dice: y desde la hora sexta, ¿qué hora es? 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? 3 de la tarde. Y fíjate, dice el 46, cerca de la hora novena, todavía no había llegado a la hora novena, era cerca de la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que, cerca de la hora novena. Y en Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51, nos dice la palabra de Dios que en la hora novena Jesús murió. Dice la palabra de Dios: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entregó ¿el qué? El espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahí estamos, mis hermanos, y quiero leerle algo de la mensajera del Señor. En el Deseado de toda la gente, páginas 704 y 705, donde él habla referente de eso que pasó precisamente en ese momento. Dice la mensajera del Señor: el sacrificio y la ofrenda cesaron porque el cordero del sacrificio escapó. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor: consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. ¿Vespertino cuál es? De la tarde. Vespertino. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a Cristo, ataviados con sus vestiduras significativas y hermosas. Los sacerdotes estaban con el cuchillo levantado, como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible, la mano de Dios, que dejó puesto la mirada un lugar que fuera una vez llenado
por la presencia de Dios. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba para matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de la mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad, su cumplimiento, la realidad de lo que figuraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todo un camino nuevo y viviente. Ya no necesitarían la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminó todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. Así que ahí estaba claro. Ahí ya terminó. Y es lo que se confunde todas las iglesias. Cuando Jesús, esa es la ley que fue clavada en la cruz. La ley del sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué fue clavada en la cruz? Porque el verdadero sacrificio estaba muriendo en la cruz. Ahí está. El verdadero cordero estaba muriendo en la cruz. Por eso, mis hermanos, la ley que fue clavada en la cruz fue la ley ceremonial. La ley del corderito, la ley de los sacrificios. ¿Por qué? Porque el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estaba muriendo en la cruz. ¿Tan claro como eso? Pero los 10 mandamientos nunca han sido abolidos, ni serán, porque es la norma de su carácter, es el carácter de Dios. Amén. Los mandamientos de Dios. Un mandamiento. Y van a estar siempre vigentes. Es más, que van a estar vigentes por toda la eternidad, por siempre. Es el fundamento de su reino. Es el fundamento de su gobierno, de su reino. Por eso es que dice Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra no van a pasar nunca. Amén. Así que, mis hermanos, está claro. Los mandamientos de Dios son eternos. Amén. Y están escritos con el dedo de Dios. ¿Y ustedes saben cuál es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. Amén. Es el dedo de Dios. Así que podemos ver como el bautismo de Jesús tenía una hora específica, tenía un día específico. La muerte de Jesús también tenía un año específico. ¿Por qué? Porque estaba la profecía de Daniel de las 70 semanas, hablando del año específico. Y también tenía el mes, el día y la hora específica de la muerte de Jesús. Completamente. Así que, mi hermano, está todo claro, clarito. Y podemos confiar. ¿Qué ser humano pudiera haber puesto todo eso como tan específico? Ser tan específico y tan exacto. No hay ser humano. No hay ser humano. Olvídese, no hay ser humano. Esto es algo de Dios. Vamos a estudiar lo que era la resurrección del Mesías en el lavacro, las primicias. Fíjate, hermano, Jesús también estaba representado también por la fiesta. Así que la primera fiesta era la fiesta de la Pascua, que era el 14 de Nisan. La fiesta que le seguía era la fiesta de lo que es el pan sin levadura, los panes sin levadura, que era la fiesta que le seguía. Estaba el día 15 de Nisan. Ese día Jesús estuvo en la tumba completamente. Significa significa lo que es el entierro de Jesús. Significa eso. ¿Por qué? Porque el pan, la levadura, es pan sin levadura. La levadura es símbolo del pecado. ¿Ves? La levadura es símbolo del pecado. Y Jesús, como no tuvo pecado, Jesús es sin pecado. Por eso no pecó. ¿Entiendes? Significa también y también lo que es la resurrección también tenía un día específico. Tenía un día específico, mi hermano. Dice la palabra de Dios
Vayan conmigo a Levítico capítulo 9, versículo 11. Dice la palabra de Dios, Levítico 9, 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y cegáis sus mies, eso vamos a estudiar también, ¿sabes por qué? Porque todo lo que es el calendario judío y las fiestas judías estaban también relacionadas con la cosecha. La cosecha, primeramente, la primera cosecha era la cosecha de la cebada, que precisamente caía el 14 de Nisan. Ahí caía la cosecha de la cebada. Del Pentecostés caía la cosecha de los granos, de lo que es las frutas y todo lo que es la parte de frutas y vegetales de lo que es Israel. Y la última cosecha era la cosecha del trigo. Era la cosecha, la última fiesta, que era la cosecha de la cabaña, la cosecha del trigo. Así que fíjense, todo estaba relacionado con eso. Dice aquí. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote ofrecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Así que el día siguiente del día de reposo la mecerá. Y este día, cuando Jesús murió, ¿fue qué día? Fue el día 16 de Nisan, que cayó domingo. Siempre era domingo. Déjame decirle que siempre era domingo cuando se mecía esta gavilla. Siempre era domingo. Cuando se hacía, como el día 14 de Nisan no caía siempre el mismo, en fechas específicas, como era una fecha específica, no siempre caía el mismo día. A veces caía miércoles, a veces caía como este viaje que cayó miércoles. Este año cayó miércoles. Y así caían diferentes días. Pues la cuestión es que, por ejemplo, si caía miércoles, el día 14 de Nisan, el día 15 era el día de los panes sin levadura, porque era el día siguiente al día 14 de Nisan. Pero entonces, el día de las primicias no era el 16, que venía cayendo entonces viernes, era entonces pasando el día de reposo de esa semana. Que siempre era domingo. Siempre era domingo. Así que el domingo estaba también dicha la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque la primicia, lo que es la primicia, representa la resurrección. Eso es lo que significa la primicia, la resurrección. Así que dice, en el año de la resurrección, fue el 31 después de Cristo. Y el mes, día y hora del primer fruto fue el 16 de Nisan a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque cada vez que tenía que hacer esto, tenía que presentarlo, déjame decirle que dependiendo del campo que iban a recoger la primicia, ellos tiraban por suerte los campos que estaban sembrados, donde iban a recoger las primicias. Si caía en el campo por ejemplo, que estaba muy lejos, ellos marcaban el tiempo, porque a las 9 de la mañana ellos tenían que presentarse en el templo a las 9 de la mañana y mecer esas primicias delante cuando ellos presentaban el cordero. A las 9 de la mañana. Así que fíjate, dependiendo del campo donde quedaran, ellos tenían que ir. Por eso que Jesús resucitó en madrugada, porque ese año el campo que habían señalado era muy lejos y ellos tenían que cortar la primicia allí, ir allí, cortar la primicia y venir allá y presentarla a las 9 de la mañana exacta. Y ellos tenían que ser los sacerdotes. Así que fíjate, todo estaba ahí, estaba todo bien marcado. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, 20, 21.
Fíjate que Jesús fue las primicias. Dice 1 de Corintios 15, 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de lo que durmieron es hecho. Así que es primicia, mi hermano. Y fíjate que también tuvo, la resurrección de Jesús también tuvo un evento grandioso. Ustedes saben que cuando Jesús murió, con el terremoto que hubo, muchos sepulcros abrieron y muchos santos se salieron a la tumba muertos, que estaban, se abrieron y estaban ahí muertos sus cadáveres, ¿no? O su esqueleto. Pero muchos estaban en el esqueleto ya. Quiere decir, pero cuando Jesús resucitó, esos se resucitaron con él. Y todos esos estuvieron dando testimonio. Así que fue un evento para que la gente supiera de que Jesús había resucitado. Amén. Fíjate que grandioso. Aunque ellos querían guardarlo, pero hubo un testigo. Hubo testigos. Fíjate que ellos querían silenciar eso, pero los testigos salieron por donde quiera. Amén. Imagínate tus santos. Dice la mensaje del Señor que fueron santos no puede ser que Abel haya ayudado, porque eran ¿cómo dice? Que habían dado su vida por Jesús. Eran mártires. Quiere decir que, y desde Abel hasta el último, puede ser que el mismo Juan el Bautista haya ayudado también. Sí, porque era desde Abel hasta Juan el Bautista, hasta el último que había muerto. Sí, ahí podemos ver como todos salieron. Mira qué gran testimonio. Ver a eso, yo me imagino ver a esas personas, porque habían, imagínate que el tiempo de Abel era gigante. Y Isaías. Puede ser que Isaías también haya ayudado, quién sabe. No lo dice la palabra de Dios. No, pero eran mártires que murieron, ¿me entiendes? Así que podemos ver como un testimonio vivo para que Jesús, para dar testimonio de la verdad. 1 de Corintios capítulo 15, 22 y 23. Dice la palabra de Dios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debida orden. Cristo, las primicias, es decir, primeramente Cristo, las primicias resucitaron y después dice la palabra de Dios. Así que, vivificados quiere decir van a resucitar. Y sigue siendo la palabra de Dios. Y luego, los que son de Cristo en su venida. Ahí está todo. Primeramente Cristo, después las primicias y después los que son de Cristo en su venida. Ahí está todo. Juan capítulo 12, versículo 20 y 24. ¿Cuánto? Juan 12, 20 y 24. Dice, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así que ahí está Jesús diciendo que cuando Él muriera, iba a llevar mucho fruto. Mi hermano. Ahí está claro. Ahora, la intervención del Mesías en el lugar santo. Ustedes saben que, mis hermanos, Jesús que primeramente se presentó ese día se presentó. ¿A qué hora tenía que presentarse la gavilla mecida? A las 9 de la mañana, ¿verdad? A las 9 de la mañana. Ese mismo día Jesús se presentó al Padre, a las 9 de la mañana. ¿Qué pasó cuando Jesús resucitó, que María Magdalena fue a la tumba y no lo encontró y lo vio ya, y dijo, fue a tocarlo, y le dijo Jesús, no me toques, porque no he oído a mi Padre. ¿Por qué? Porque tenía que presentarse en el santuario celestial a las 9 de la mañana. Porque ese día yo no me toques, pero sin verlo por la noche, le dijo a su discípulo, tócame. Así que, mi hermano, todo en el plan de Dios está con fechas específicas. Exactos. Levítico 23, 15 al 16. Dice la palabra de Dios, Levítico 23, 15 al 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreceréis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis
50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Así que fíjense, Jesús se fue a presentar al Padre a las 9 de la mañana de ese día. Después de ese día, habían contado ¿cuántos? 50 días para el día de Pentecostés. Y ese día fue cuando Dios se intronizó, cuando Jesús se intronizó en el santuario celestial. Y fíjate si fue una manifestación tan gloriosa, tan grande en el santuario celestial, que ese día fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, completamente. Y fue derramado ¿qué hora? A las 9 de la mañana. Y se lo voy a probar clarito ahora, a las 9 de la mañana. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos 2, 1 y 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. ¿Qué clase de manifestación en la tierra? Wow. ¿Qué clase de manifestación en la tierra? Y ahora fíjense la hora que fue derramado eso. Sigue diciendo. Hechos 2.15. Hechos 2.15. Así que fíjense, ¿qué dice? Esto no está borracho. Así que primeramente vieron que estaba esta manifestación, esta gente hablando en lenguas, esta gente estaba, fue una explosión, ¿me entiendes? Y dice que dijeron, ¿qué? ¿Están borrachos? ¿Están borrachos? ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Esto no están borrachos, mi hermano, porque apenas son las 9 de la mañana. Cuando se presentaba aquí, se me seguía la gavilla. Está clarito, era 50 días. El día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo a las 9 de la mañana. Amén. Completamente. Porque todo estaba fríamente calculado, mi hermano. Ahora fíjate, después de estas 4 fiestas de lo que es la primavera, que como todo estaba bendecido, había un largo periodo de sequía en Israel. Un largo periodo de sequía, que eso está representado por el largo periodo de sequía de la apostasía papal. Cuando el Papa, cuando lo que es el tiempo de lo que es predominio papal, desde el año 538 hasta el año 1998. Está representado ese largo periodo de sequía, porque desde el mes de Así que el mes segundo terminaba lo que es la primavera, y después empezaba el mes segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta el mes séptimo, que venía el otoño. Era un largo periodo de sequía, y está representado por lo que es el papado. Ahí vino eso. Y después las trompetas, mis hermanos, que es la primera fiesta que empieza en el mes séptimo, el primer día del mes séptimo, que es el mes de abril, empieza la fiesta de la trompeta. La fiesta de la trompeta no es otra cosa que llamando la atención a lo que es a todos los adoradores, al día de expiación, que estaba el día de juicio que venía. Y esto está representado también por el movimiento minerita, que fue una trompeta que dio tremenda. Eso fue tocando la trompeta completamente. Imagínate que estuvo 10 años tocando la trompeta el Guillermo Mil con los mineritos. Diciendo que Cristo viene. Cristo viene, prepárate. El día de expiación, el día del juicio viene. Que precisamente fue lo que pasó en el 1844. Comenzó el día del juicio. ¿Me entiendes? Así que todo esto estaba anunciado grandemente en la fiesta de la trompeta.
y el día de expiación, que era el día de juicio del pueblo de Israel, el día más importante, el día que iban a ser sacados los pecados del santuario. Y otra cosa que les dije también en temas anteriores, mi hermano, los únicos pecados que van a ser quitados son aquellos que hayan mentido al santuario. El que no haya metido sus pecados al santuario no va a ser quitado sus pecados. Así que la única forma de que nosotros podamos poner nuestros pecados al santuario es primeramente creyendo en Cristo, arrepintiendo de nuestros pecados, poner nuestros pecados por fe al santuario, y no volver a pecar. Es la forma, no es más nada. Así que ahí está todo, mi hermano. Está todo, mi hermano. Todo está ahí. Y ese es el día más importante, el día de expiación. Ese día, mi hermano, empezó ¿cuándo? En el 1844. El día de expiación, el día del juicio. Levítico 23, 26 al 27. Levítico 23, 26 al 27. El día específico. Dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Era un día específico. Así que primeramente el primer día empezaba la fiesta de las trompetas y el día 10 era el día de expiación. El día de expiación. Y ustedes saben que el 22, que en el año en 1844 cayó el día de expiación, el 22 de octubre de 1844. Ese fue el día de expiación en ese día. Ahí, mis hermanos, vemos como todo se cumplió a pie de la letra. Y todo está cumpliendo a pie de la letra. Amén. Amén. Daniel capítulo 8, versículo 14. Fíjense lo que dice, 8, 14. Hasta 2017 tarde de mañana, y el santuario será purificado. Ahí podemos ver como esta fue la profecía de tiempo que Dios le dio el tiempo cuando el santuario va a ser purificado. Cuando Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo para empezar la obra de juicio. Para poder saber quién había puesto, quién verdaderamente se había arrepentido de sus pecados. Ahora, mis hermanos, ya después de 1844 no hay más ninguna profecía de tiempo. Ya dice, ya no habrá más tiempo, más profecía de tiempo. ¿Me entiendes? Hasta la venida de Jesús. Nosotros sabemos, yo te digo, yo más o menos sé el tiempo de la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo los tiempos y estamos viendo lo que está pasando en este mundo. Y estamos viendo lo que está pasando, y yo estoy seguro que es muy probable que Jesús va a venir Jesús va a venir por segunda vez también en la fiesta de las cabañas, que es la única fiesta judía que falta por cumplirse. La fiesta de la cabaña duraba 7 días, desde el día 15 era la fiesta, y ese primer día era sábado, y el último también era sábado. No importa el día que cayera, eran sábados, que cayera el lunes, que cayera martes, que cayera cualquier día, eran sábados. Así que ahí podemos ver que la última fiesta que falta, ya no hay que poner fechas, pero el pueblo de Dios tiene que saber, claro, no vamos a decir que Jesús viene en el año 31, pero uno tiene que saber ya lo que está pasando para poder estar claro cuando está la puerta. Porque déjame decirle, ¿ustedes creen que si todo ha tenido una fecha específica en el plan de la salvación, todo ha tenido una fecha específica para que Jesús esté moviéndose, todos los movimientos de Jesús han tenido una fecha específica, y os lo he demostrado? ¿Ustedes creen que el evento más grande, porque es un evento grandioso, la segunda venida de Jesús, no va a tener una fecha? Por eso que Jesús dijo, yo como estaba aquí no sé el día de la hora, pero mi Padre lo sabe. Mi Padre sabe el día de la hora, ¿entiendes? Y Dios lo va a revelar. ¿Y lo va a revelar cómo? Por lo que está puesto ya ahí. Está claro, hermano. Ahí está todo. Así que, mis hermanos, tenemos que tener cada día. Ahora, otra cosa.
Jesús supo todo el plan de salvación. Lo supo, ¿por qué? Porque Jesús se dejó guiar por el Padre. Amén. También nosotros podemos dejarnos guiar por el Padre. Amén. Tenemos que dejarnos guiar cada día por el Padre. Para que podamos estar viendo, porque dice que el Jesús va a venir como ladrón. Va a venir como ladrón para muchos. Pero dice, ustedes no quieren estar como ladrón, porque ustedes saben. ¿Me entienden? Así que, mis hermanos, nosotros no podemos tomar la venida de Jesús como ladrón. Nosotros tenemos que estar desapercibidos completamente. Dice lo que dice el Ministerio de Educación, página 380. La mensajera del Señor Cristo lo dice. Cristo en su vida terrenal no rechazó planes personales, aceptó los planes de Dios para él. Y día a día el Padre se los revelaba. Así debiéramos nosotros también depender de Dios, para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. Fíjate. Así que, si nosotros estuviéramos completamente entregados y estuviéramos oyendo la voz de Dios, nosotros pudiéramos, pero ¿cómo podemos oír la voz de Dios? Estudiando la palabra de Dios. Amén. Y todo el tiempo estemos con Dios. Amén. Mañana, tarde y noche. Es la única forma. Porque Jesús estaba mañana, tarde y noche con él, con Dios. Sigue subiendo nuestro ejemplo. Sigue diciendo la mensajera del Señor. A medida que le encomendemos nuestros caminos, ¿a quién? A Dios. A medida que le encomendemos nuestro camino a Dios, Él dirigirá nuestros pasos. Son muchos los que, al idear planes para un brillante porvenir, fracasan completamente. Dejad que Dios haga planes por vosotros, hermanos. Ahí está. Dice, como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Como niños, mis hermanos, confiamos de aquel que ni un pajarito cae en tierra sin que Dios lo sepa, ni un pelito cae en nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. Mis hermanos, confiad en Él. Esta primera de Samuel 2:9, la referencia. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudiesen ver el fin desde el principio. Y de discernir la gloria del designio que cumple como colaboradores de Dios. Así que, mi hermano, lo dejo con esto. Dios sabe todo, pongamos en las manos de Dios. Podemos confiar en la palabra de Dios. Es una guía segura, mis hermanos, en medio de este mundo de tinieblas. Todo lo que Dios, yo me imagino que aquellos discípulos de Maús, cuando Jesús le abría la palabra, yo me imagino que están explicándole todo esto. Yo me imagino, ¿me entiendes? Como ellos dicen que ardía su corazón cuando veían todo esto, hermano. Así nosotros también deberíamos hacerlo. Cada día vas viendo. ¿Por qué? Porque todo lo que está puesto aquí se ha cumplido al pie de la letra. La Biblia es confiable, que podemos confiar plenamente, ciegamente, 100%. Y mi hermano, si no lo dice la Biblia, y si no está el concepto de la Biblia, no lo crea. Hoy en día, no crea todo lo que la gente dice, ni lo que los pastores dicen. Vean si está un así, dice Jehová. Muy agradecido. Que Dios me lo bendiga esta mañana, que podamos confiar cada día más en Dios, y la única forma de confiar en Él y entregarnos a Él, que la voluntad de Él esté de acuerdo a nuestra voluntad, es nosotros rendirnos a Él, estudiar su palabra, pedirle en oración las cosas y dejar que Dios haga la obra de nosotros. Únicamente. Que Dios me lo bendiga esta mañana y siempre, y que podamos confiar cada día más en Dios. Es mi deseo de oración. Ahora vamos a cantar un poquito.